Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador y analista de asuntos internacionales, para hablar sobre la creciente presión sobre el presidente Putin, supongo, para que abandone algunas de sus reservas y reaccione con más contundencia hacia la OTAN. Así que, gracias por venir. Bueno, es un placer, salvo que no traeré buenas noticias al programa. Bueno, parece que nos estamos adentrando en algo bastante peligroso. En los últimos días, hemos visto artículos como el del Financial Times que dejan muy claro que Estados Unidos está participando en ataques contra refinerías rusas. Una vez más, la Casa Blanca no lo ha negado. Incluso Trump parece regodearse mientras habla, y bueno, yo diría que exagera bastante las colas de gasolina en Rusia. Tenemos a Hegseth hablando de imponer costes a Rusia, y a Trump, por supuesto, trabajando sin descanso para sabotear la economía rusa, presionando a países como India para que detengan el comercio. Pero también, bajo el mandato de Trump, vimos que el poder de disuasión nuclear de Rusia fue atacado en junio. Ayer vi un informe del FSB que sugería que los británicos estaban directamente implicados en este ataque contra el elemento disuasorio nuclear de Rusia. Trump ahora habla abiertamente de enviar misiles Tomahawk que, de nuevo, podrían portar ojivas nucleares. Los rusos no podrían saberlo. Si Rusia ve un Tomahawk lanzado hacia su territorio, realmente no puede saber si lleva una ojiva nuclear o si se trata de un primer ataque. Por tanto, esto debe tenerse en cuenta a la hora de decidir cómo responder y contraatacar. Por todas estas razones, ahora se oyen voces más fuertes en Moscú, tanto de políticos como de los medios, que consideran que esta contención equivale a una política de apaciguamiento que solo creará una situación más peligrosa a medida que nos acerquemos a una guerra directa. Y sí, en realidad nadie tiene control de la escalada aquí. No hace falta mucha imaginación para ver cómo una escalada así podría llevar a un intercambio nuclear. No lo sé. Tiendo a coincidir con esta evaluación de que nos dirigimos hacia una posible guerra directa. De nuevo, consecuencias impensables. El control de la escalada es una ilusión que podría acabar matándonos a todos. Así que, con esa nota tan oscura y pesimista, quería abordar un artículo que escribiste recientemente sobre este tema, en el que hablaste del dilema de cómo podría responder Rusia a las escaladas de la OTAN. ¿Cómo ves los argumentos a favor y en contra de la contención por parte de Rusia? Bueno, abordaré esta cuestión, por así decirlo, desde el punto de vista de un profano, porque tú eres el politólogo que analiza las consideraciones teóricas en torno a la disuasión, y ese es un tema ampliamente debatido. No es mi especialidad, pero hablando como un profano, veo que el señor Putin está, quiéralo o no, socavando la disuasión de Rusia con su contención. Presumir de los misiles y otros armamentos de última generación, en los que Rusia está años por delante de Occidente y de Estados Unidos en particular, no es disuasión. La disuasión, en última instancia, es una cuestión de voluntad política para usar ese arsenal, y no parece en absoluto evidente que el señor Putin tenga esa voluntad. Sus acciones y sus palabras durante los últimos meses han dicho exactamente lo contrario, y en ese sentido diría que ha debilitado la disuasión de Rusia. Ahora bien, ¿de dónde saco la idea de que hay oposición al señor Putin? ¿Quiénes son? ¿Es el ejército? ¿Están conspirando contra él? ¿Está el KGB conspirando contra él? No lo sé, nadie lo sabe, pero puedo decir que el asunto no está oculto. Está muy a la vista. Y cuando me refiero a la televisión estatal rusa, quiero asegurarme de que la gente entienda que cuando digo programa de debate, no me refiero a un programa de debate como los que se ven en NBC. No es Meet the Nation, es la voz del Kremlin, sin ser el Kremlin.
Ahora, cuando la gente piensa en la voz dura que sale de Rusia, piensa en el señor Medvedev, quien fue un presidente débil y ha pasado los últimos 3 años intentando compensarlo mediante un superpatriotismo. No es el único. Hay varios politólogos y estadistas rusos destacados que han hecho lo mismo, compensar su anterior actitud amistosa hacia Occidente siendo abiertamente xenófobos hoy en día. Pero ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Vladimir Solovyov y de su programa La Noche con Solovyov. ¿Quién es él? Sí, es el presentador de un programa de debate, pero eso no te dice quién es. Es un estrecho colaborador de Kiselyov, quien es el director de todos los informativos de la televisión estatal rusa. Es el protector del perro sabueso que sigue a Putin a todas partes, Zarubin. Ha sido favorecido por el Ministerio de Defensa ruso para ir al frente, ver cosas que nadie más ve, subirse a los tanques y presentar entrevistas con personas que considera héroes especiales del frente en su programa de televisión. Así que no se trata solo de un programa de tertulia. Es un hombre muy estrechamente vinculado al círculo de Putin. Formaba parte de ese círculo. Y ha estado diciendo, y creo que se puede encontrar en YouTube, curiosamente, apareció allí justo ayer, que no recuerdo el tipo de patrocinador anónimo que lo subió para la televisión rusa, porque la propia televisión rusa está prohibida en YouTube. El programa del día 14 está etiquetado como el programa del día 15. El 15 es cuando fue publicado por este intermediario, el programa de Vladimir Solovyov. Y lo que dice, te dejará sin aliento. Afirma que Rusia está preparada, que ha permitido que se crucen líneas rojas, que no ha defendido su posición, que ha actuado con debilidad y que eso tiene que acabar. Dice, seamos sinceros, ya no estamos en una operación militar especial. Ahora estamos en guerra. NSK import comportamiento humano hacia el enemigo. Los ucranianos son el enemigo. Están intentando hacer todo lo posible para destruir a Rusia. Y Rusia debería responder del mismo modo. Ahora deberíamos bombardear todos los centros de toma de decisiones en Kiev durante el día para asegurarnos de que todo el personal caiga con los edificios. ¿Entendido? También deberíamos advertir a los países europeos, aquellos que tengan fábricas que produzcan armas para Ucrania, que evacúen sus ciudades. Porque bueno, está claro que hay una amenaza abierta de destruir las capitales europeas. Estoy en Bruselas. En el centro de Bruselas tenemos una de esas fábricas. Antes era una fábrica de automóviles. Ahora produce varios tipos de armamento para Ucrania. Así que esta es una advertencia muy directa. Lo más importante que he notado aquí es la mención de que ya no estamos hablando de una operación militar especial. Estamos en guerra. Estoy esperando que Putin declare la guerra. Y creo que ocurrirá en cuanto se entreguen los Tomahawk a Ucrania o algo similar. Esa será la provocación que le permitirá hacer lo que gente como Solovyov está exigiendo. Y una vez que estás en guerra, todo vale. Al mismo tiempo, estoy aquí sentado en Bruselas, donde puedo decirte por una fuente interna de un periódico flamenco que nuestro primer ministro, De Wever, está temblando de miedo por este asunto de los 145.000 millones de euros en activos estatales rusos de Euroclear que están convirtiendo en garantía. Teme, con razón, que Bruselas sea destruida. Por eso no traigo mi habitual nota de ánimo al público. Estoy tan alarmado como tú pareces estarlo por tus palabras iniciales. Estamos en una fase muy seria. No veo cómo se puede evitar una guerra directa ahora, porque de nuevo, si Rusia muestra moderación, la OTAN lo interpretará como una debilidad. Entonces, llegarán los Tomahawk y los rusos tendrían que reaccionar de la manera más feroz. Y si responden, por supuesto, basta con mirar el lenguaje que usamos en Europa.
Tenemos unos pocos drones sobre un aeropuerto, y aunque luego descubramos que eran europeos los que los pilotaban y sean arrestados, seguimos hablando de que se trata de una guerra híbrida de Rusia. Parecemos tan ansiosos por provocar una pelea. Quiero decir, una vez que los Oreshnik empiecen a caer sobre nuestras instalaciones de producción y centros logísticos en Europa, será imposible evitar la guerra. Sí, parece que hemos llegado al final del camino. En fin, mencionaste las teorías sobre la disuasión. Quiero decir, en la disuasión, al menos cuando yo la enseñaba, nos centramos en las 3 C. Tienes que tener la capacidad de disuadir. Tiene que ser evidente. También necesitas que sea, y los rusos sí tienen esto, especialmente los Oreshnik, que les permiten escalar de forma muy agresiva sin recurrir a lo nuclear. La segunda es que tiene que ser creíble, que esté dispuesto a estar no es que y muchos se utilice. Y todo esto tiene que comunicarse. Así que esas 3 citas deben estar presentes su asiento igual. Pero, como dijiste, el deseo de intentar llevarse bien con Trump está minando la credibilidad. Y esta es una comunicación muy, diría, peligrosa. Sé que los medios y los periodistas oirán esto y dirán, bueno, entonces estás apoyando a los rusos. Pero ese es el problema. No se trata de apoyar a un bando u otro. Una vez que seguimos por este camino, esta es la guerra. La guerra en sí se convierte en el principal enemigo. Esto es lo que podría destruir a todos. Pero aún así, no es como si Putin fuera ingenuo tampoco. ¿Cuáles ves como los argumentos a favor y en contra de estas limitaciones? Porque hay razones para ser prudentes. Siempre ha sido cauteloso. Esa ha sido su consigna en casi cualquier política que se analice. Solo me gustaría explicar, la gente puede preguntarse por qué estoy cambiando de opinión, no solo sobre el señor Putin, por quien siento una gran admiración y por todo lo que ha logrado al salvar a Rusia de la ruina y darle un resurgimiento, como un ave fénix, hasta recuperar su estatus de gran potencia. No niego nada de eso, pero su comportamiento en la conducción de esta guerra deja muchas preguntas abiertas sobre si todavía tiene el valor y la disposición para asumir los riesgos que se le imponen. No hay elección posible. El riesgo está en todos los frentes. La cuestión es, ¿a qué riesgo decides responder y cuáles son tus cálculos? Sus cálculos, creo, en este momento están completamente equivocados, basados en su interpretación de Trump, que también considero errónea. Y luego lo segundo que dirán es, ¿por qué ahora me vuelvo contra el señor Trump? Porque primero se me consideraba un títere de Putin y después, quienes no están de acuerdo con lo que digo o escribo, me consideraban un títere de Trump. Pues bien, mi respuesta a esos puntos es muy relevante para nuestra discusión. Soy uno de los pocos, por desgracia, cambie de opinión causa un race tenente. Si los hechos objetivos cambian, entonces mi opinión cambia y los hechos objetivos han cambiado. El señor Trump, con esta tan aclamada solución de gasificar la guerra, ¿aclamada por quién? Principalmente por la gente equivocada, es decir, por toda la y todos los demás aduladores que le rodean, es un falso acuerdo de paz, un fraude, pero por desgracia ha sido ensalzado. Bueno, no le dieron el premio Nobel, pero estuvo cerca de conseguirlo. Y él cree que su método para resolver estas crisis, utilizando la fuerza estadounidense al máximo para obligar a las partes en conflicto a llegar a un compromiso, fue un éxito. Yo creo que está completamente equivocado. Lo sabremos en las próximas semanas, cuando la guerra vuelva a estallar. Pero él piensa que funcionó, y cree que es aplicable a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso está aumentando la presión sobre Rusia ahora. Diciendo falsamente, por cierto, ayer, que el señor Modi había prometido dejar de comprar petróleo ruso. No lo ha hecho. Lo reducirán un poco, y de eso trata la reunión de hoy con los saudíes.
Van a intentar equilibrar sus compras de petróleo saudí y también de petróleo estadounidense, pero eso no significa que vayan a dejar de comprar petróleo ruso. En fin, él cree que tiene a todo el mundo en sus manos, que es el todopoderoso gobernante del universo y que todos seguirán sus dictados. Bueno, hasta cierto punto, y ha llegado a ese punto. Rusia no es un pequeño trozo de desierto junto al mar Mediterráneo llamado Gaza. Rusia no es un pequeño estado judío rodeado por 100 millones o más de musulmanes, defendiéndose de ellos gracias a una capacidad militar superior. Rusia no es una superpotencia, pero sí una gran potencia internacional, con el mayor arsenal nuclear del mundo y muchos otros logros en materia de defensa que superan a los de sus pares y competidores en 10 años o más. Y él no puede obligarles a cumplir sus órdenes, ni a sacrificar las razones por las que han perdido 150,000 muertos en esta guerra, solo para apaciguar la vanidad de un tal Donald Trump. Eso no va a funcionar. En cambio, puede llevar a una guerra de la que todos sufriremos. Así que creo que todo el mundo debería seguir esto de cerca. Voy a un club social prestigioso aquí en Bruselas. El propósito principal del club es celebrar lo importantes que somos todos y disfrutar de una buena comida, lo cual quizás sea una razón suficiente para un club. Pero entre estas personas, que son profesionales muy exitosos en todos los ámbitos, no hay ninguna conciencia de lo que está ocurriendo. Ninguna. Cogen y leen los periódicos y saben tanto como cualquiera que lea The New York Times. Y eso me asusta mucho. A menudo siento que la incompetencia también ha alcanzado un nivel peligroso, pero esta contención ahora es denunciada abiertamente por los europeos como una debilidad. Vi a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, de pie en el escenario, empezando más o menos a emular el tipo de lenguaje y tono que usa Trump. Afirma que los rusos ni siquiera pueden pilotar sus aviones, que sus barcos son inútiles, que son débiles e insignificantes, y que su economía es más pequeña que la de España, los argumentos habituales. En otras palabras, este mensaje está claramente dirigido a Trump, una de las personas clave a las que se apunta. Y al mismo tiempo, se presenta a Trump como poderoso, como fuerte, y si trata a los rusos del mismo modo que trató a los palestinos, entonces se alinearán. Quiero decir, casi se puede entender por qué Trump ha abandonado la postura que tenía antes. Ten en cuenta que en febrero estaba condenando a Zelensky por jugar con la Tercera Guerra Mundial. Ahora, este Trump parece dispuesto a provocarla. Y además, la ministra de Defensa neerlandesa está argumentando que, bueno, sí, enviemos los Tomahawk. Ya nadie discute las consecuencias, lo que significará cuando un Tomahawk, posiblemente con una ojiva nuclear desde la perspectiva rusa, se dirija hacia las fronteras rusas. Quiero decir, ¿cómo se espera que respondan? Lo único que decimos en respuesta es, bueno, ya sabes, deberían haberlo pensado antes, deberían salir de Ucrania. Es tan vacío y ridículo. Así que simplemente no veo cómo es posible negociar una salida a esto ya. Es manifiestamente obvio que el señor Trump es un matón. Es menos manifiestamente obvio que la mayoría de los miembros del Congreso de los Estados Unidos también lo son. Me resulta incomprensible que Vladimir Putin no vea esto, no lo sepa, y no actúe como dijo que hacía cuando era un chaval peleón en Leningrado, en los patios, al enfrentarse a los matones. Dijo, no esperas a que te golpeen, les golpeas tú primero. ¿Dónde está ahora? Espero que entre en razón. Espero, por el bien de todos, que entre en razón, porque si no lo hace, será destituido y reemplazado por personas que realmente no queremos ver en el poder en Rusia. Personas muy agresivas, muy xenófobas y muy dispuestas a entrar en una guerra nuclear. Así que nos conviene a todos que el señor Putin observe atentamente a lo que se enfrenta con Trump, que es un matón que retrocede
cuando se le llama el farol. Nadie en el gobierno de Estados Unidos quiere morir por misiles rusos, nadie. Simplemente no creen que exista tal amenaza. Hay que recordarles de un modo u otro que la amenaza es real y que podría hacerse efectiva. Y creo que todos retrocederán. Supongo que la razón por la que Putin se ha mostrado contenido es que se trata de una gran apuesta. Pero hay otros motivos por los que esa contención podría ser temporal, porque por supuesto, una de las razones por las que la OTAN querría un alto el fuego temporal es que los ucranianos necesitan tiempo para movilizar a más hombres y preparar las líneas defensivas. La OTAN necesita tiempo para aumentar su producción industrial. Hay muchas razones, pero también en el lado ruso, supongo que ellos también se están preparando para un posible enfrentamiento directo con Europa, mientras los europeos se preparan para entrar en esta guerra. Ahora bien, supongo que durante este periodo de contención, los rusos han estado acumulando gran cantidad de otro armamento que no está destinado a Ucrania. Hace unos meses, hubo muchos informes en los medios occidentales que afirmaban que los rusos estaban produciendo un gran número de vehículos blindados, pero solo unos pocos fueron enviados al frente. Todos se estaban acumulando en la retaguardia. Parece que hay muchos indicios de que ya están en marcha los preparativos para lo que parece cada vez más inevitable, una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Bueno, veamos la cronología. La semana pasada comenté que la conversión o la aplicación de los activos rusos congelados en garantía para préstamos a Ucrania que nunca se devolverán estaba relacionada con el problema mayor de cuándo Europa estará lista para ir a la guerra con Rusia. Y esto se confirmó. Me alegré mucho. Bueno, alegré no es la palabra adecuada, porque de lo que estamos hablando no podría alegrar a nadie. Pero el hecho es que el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Sikorski, dijo hace un día que con esos fondos procedentes de los activos congelados, Ucrania podrá continuar la guerra durante 3 años más. Esto es exactamente lo que yo decía. Estas dos cosas están perfectamente vinculadas. Se trata de un préstamo puente para mantener a Rusia distraída con la guerra en Ucrania, mientras Europa se prepara para un lanzamiento de guerra contra Rusia en 2028 o 2029, una vez que se haya reforzado lo suficiente. Lamento mucho que este vínculo tan estrecho se mantenga oculto, pero el señor Sikorski lo dijo todo ayer. Están vinculados. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir aquí? Quiero decir, ¿cómo se puede evitar ahora la Tercera Guerra Mundial? Bueno, por supuesto, si yo estuviera dando consejos a la OTAN, diría que hay que desescalar. Si eres europeo, levanta el teléfono y habla con Putin. Pero, ya sabes, no podemos hablar con los rusos. Parecemos decididos a seguir escalando. Por el lado ruso, ¿qué pueden hacer en este punto? Sé que la retórica en Europa es que deberían simplemente abandonar Ucrania, pero eso realmente no resuelve la guerra, porque entonces la OTAN se movería hacia Ucrania. Y sí, los mismos problemas. La guerra no habría terminado. Entonces, ¿cuáles son las posibles vías de salida de esto? Porque esta es, básicamente, la vez que más pesimista me he sentido sobre la posibilidad de evitar otra guerra mundial desde que todo esto comenzó. Creo que todo está en manos de Putin. Permíteme poner esto en perspectiva. Noté hace aproximadamente una semana que hubo un conflicto abierto entre el viceministro de Asuntos Exteriores Ryabkov, Ushakov, el asesor del presidente Putin, y Peskov, el secretario de prensa de Putin, sobre si el espíritu o el impulso de la cumbre de Anchorage, Alaska, seguía vigente o se había disipado. Ryabkov dijo que había terminado, lo que significaba que la vía diplomática hacia la normalización con Estados Unidos ya no era viable. Fue desautorizado públicamente, y de forma inusual, por esos dos caballeros, y luego por el propio Putin. Eso nunca ocurre. Para los observadores ocasionales de este programa o de los asuntos rusos, esto pasaría completamente desapercibido.
they would have no sense of this. But those of us who are Russian watchers know this never happened. Pero los que seguimos de cerca a Rusia sabemos que eso nunca ocurre. Que el número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores, el hombre que se supone debe suceder a Lavrov, sea reprendido de una manera muy poco decorosa e impropia. Eso fue una señal de que hay un gran conflicto en la cúpula de Rusia, en el centro del gobierno. Pero luego quiero poner en perspectiva lo que dije sobre Solovyov y su denuncia del enfoque de ir despacio y de la OME, la Operación Militar Especial, frente a la guerra abierta. No veo eso como el casus belli de una oposición a Putin, ni dentro del gobierno ni fuera de él. Ya he explicado que el señor Solovyov está muy cerca de Putin y de los portavoces más inmediatos de Putin, no solo de su secretario de prensa, sino también del hombre que supervisa Stepford Program en notas televisivas de Rusia. Oversees all of Russia's television programs on the news. So I believe that Putin himself. Creo que el propio Putin se está preparando para hacer esta transición de la OMS a una declaración abierta de guerra contra Ucrania, lo que cambiará drásticamente su comportamiento. Destruirán todo lo que exista. Convertirán Kiev en escombros, no solo el centro donde están las oficinas del gobierno, y no mirarán atrás. Como dijo Solovyov, mostraremos consideración humana después de haber ganado la guerra, no antes. Así que creo que la pelota está en el tejado de Putin. No espero ningún gran cambio aquí en Occidente ni en Europa. Creo que solo ocurrirá después de que Putin declare la guerra a Ucrania, lo que, como he dicho, podría suceder inmediatamente después de la entrega o el supuesto envío de Tomahawks. Y eso cambiará de manera fundamental la forma en que se lleva a cabo la guerra. Eso nos salvará a todos. That will save us all. Parece que una de las razones por las que Rusia se ha mostrado más contenida a la hora de pasar a una guerra total, en lugar de una operación militar especial, tiene que ver tanto con su situación interna como con sus estados socios. En el ámbito interno, se suponía que la opinión pública sería muy crítica si se empleara ese nivel de violencia contra Ucrania. Pero ahora, por supuesto, con estas últimas rondas de escalada por parte de la OTAN, parece que ocurre lo contrario. El público esperaría o incluso exigiría una postura más firme. También se observa cierta señal por parte de, no aliados, pero digamos socios, China e India, supongo, de que mantener solo una operación militar especial se consideraba una forma de no parecer demasiado agresivo o violento a sus ojos. Sin embargo, ahora, con las últimas escaladas por parte de la OTAN, tienen una consideración diferente. Parecer débiles ante sus socios tampoco es ideal, porque por muy estrecha que sea la relación, en algún momento los estados suelen apostar por el caballo ganador. Y si parece que eres demasiado débil, tus socios se apartarán de ti de todos modos. Así que parece que, una vez más, todos los indicadores sugieren que nos dirigimos hacia un lugar muy oscuro. Pero supongo que, cuando llegue la represalia rusa, ¿qué esperas que ataquen? ¿Objetivos políticos o militares? ¿Infraestructuras dentro o fuera de Ucrania? ¿Cómo ves la posible escalada en la escala de intensificación? Bueno, diferenciemos entre lo que los rusos podrían hacerle a Ucrania y lo que podrían hacerle a Europa Occidental o a Estados Unidos. Y por supuesto también entre estos dos últimos. Atacar a Estados Unidos sería lo último que Rusia haría mientras se prepara para la Tercera Guerra Mundial. Tienen dudas sobre la competencia en la toma de decisiones militares y políticas en Washington, y saben que ambos países podrían destruir la vida en la tierra. Por eso prefieren que el conflicto con Estados Unidos fuera en una fase más final de la escalada. Si se envían los Tomahawk, no creo que vayan a atacar a sus productores en Estados Unidos ni a ningún activo militar estadounidense fuera del país. Creo que el ataque será contra un país intermedio, ya sea Noruega o Dinamarca, quien decida hacerle el juego a Washington y ser el entregador de los Tomahawk. Ese será el que reciba el golpe. En cuanto a Ucrania,
Creo que en el momento en que el señor Putin les declare la guerra, que sería el primer paso que den, habrá una destrucción total allí, todo a nivel convencional, utilizando la fuerza aérea, la artillería y todos los demás medios a su disposición para arrasar Ucrania hasta que empiece a parecerse a Gaza. Eso está dentro de su poder. Y creo que el sentimiento de enemistad, de odio hacia Ucrania ha llegado a ese punto. Así que, como digo, hay tres niveles diferentes de destrucción o de respuesta. El más severo será contra Ucrania. Será inmediato, arrasándola en la medida en que puedan o quieran hacerlo. El segundo consistirá en atacar activos militares europeos en Europa, empezando por aquellos directamente asociados con el Tomahawk u otros, porque no tiene por qué ser un Tomahawk. Estados Unidos dispone de algunos otros misiles de largo alcance que puede suministrar a Ucrania para cumplir la tarea bastante bien. Así que cualquier país que coopere con los Estados Unidos, con la OTAN, y actúe como la OTAN para entregar esto a Ucrania, será atacado de una forma u otra, probablemente de manera militar, no contra centros civiles. Y a menos que la OTAN declare la guerra a Rusia, en ese caso cuidado, porque todo será objeto de ataque y estará sujeto a un ataque nuclear. No lo mencioné con todo detalle, pero Rusia ha dejado claro que cualquier guerra con la OTAN será una guerra nuclear. No van a entrar con formaciones de tanques contra Polonia o cualquier otro país. Utilizarán su fuerza nuclear para las fuerzas militares y las poblaciones civiles necesarias de Europa Occidental. Así que, si entramos, supongo, en un marco de teoría de juegos, esto sería esencialmente una apuesta en un juego del gallina. Es decir, Rusia atacaría objetivos. Parece que Alemania estaría bastante arriba en la lista, dada su capacidad industrial, su papel como centro logístico y su postura general en todo esto. Pero una vez que se produjera ese ataque, teniendo en cuenta que Alemania es un estado no nuclear, sería una señal clara para el resto de la alianza de la OTAN de que los rusos están dispuestos a llegar hasta el final. Y ahí es cuando la OTAN se enfrenta al dilema de responder de forma contundente, lo que probablemente conduciría a un intercambio nuclear o echarse atrás. Si la OTAN llegara alguna vez a echarse atrás, supongo que bajo el liderazgo de Trump sería la mejor apuesta desde el punto de vista ruso, ya que no parece tener muchos problemas en cambiar de posición una y otra vez. Bueno, el artículo 5 ya ha destrozado el artículo 5. Así que no creo que ningún planificador de defensa europeo pueda contar con que Estados Unidos acuda automáticamente en su ayuda si Rusia ataca, sea con armas nucleares o no. No creo que Estados Unidos vaya a arriesgar Nueva York, Los Ángeles o Washington por el bien de Múnich o Lyon. Esto es un hecho, y creo que la mayoría de la gente aquí en Europa, en Bruselas, lo entiende. Como digo, la pelota está realmente en el tejado de Putin para encontrar una respuesta adecuada a lo que describiste al principio, que es una condescendencia y un desprecio total hacia Rusia como potencia. Eso no puede continuar. Solo puede conducir al desastre. A menudo insisto en lo terrible que es ahora el liderazgo político y los medios de comunicación. Quiero decir, imagina que durante la Guerra Fría alguien hubiera hecho algo así. Decir, ataquemos abiertamente objetivos comerciales clave en el interior de Rusia, objetivos militares o políticos, directamente por parte de países de la OTAN, y que cualquier oposición fuera descartada por ser prosoviética o algo parecido. Ese tipo de irresponsabilidad habría sido impensable. Pero ahora parece ser la única respuesta. Da la sensación de que esta es realmente la forma más estúpida en la que uno podría tropezar con una tercera guerra mundial. Pero supongo que como última pregunta, ¿crees que mañana, bueno, el viernes, cuando Trump dijo que tomaría una decisión sobre los Tomahawk, será realmente cuando sepamos si vamos o no por ese camino?
Well, irrespective of the tomahawks, the situation is becoming Bueno, independientemente de los Tomahawks, la situación se está volviendo crítica. Creo que el hecho de que este programa de Solovyov sea tan abierto como lo fue, corresponde a la situación que vemos con la enorme presión que Trump está ejerciendo para dañar la economía rusa lo más severamente posible. Las sanciones secundarias, el ataque que ha lanzado contra Brasil, el ataque que ha lanzado contra Rusia, contra la India. Esto no es sostenible durante mucho tiempo. Mencionaste que los aliados cercanos en los BRICS podrían alejarse de Rusia si sienten que no está ganando. Creo que también podrían alejarse si temen que las pérdidas que Estados Unidos les está imponiendo sean insostenibles para sus economías, demasiado perjudiciales para sus poblaciones, como para mantenerse al lado de Rusia y soportar este castigo. Y creo que esto también influye en el cálculo de los asesores de Putin sobre cuándo deben pasar de una operación militar especial a una guerra total. ¿Podemos resistir? Podemos ver cómo nuestros amigos más cercanos nos abandonan bajo la presión de Trump. Eso tendría un enorme impacto psicológico en la población rusa y no sería favorable para los gobiernos en el poder. Así que creo que Trump está jugando demasiado fuerte. Creo que mencionaste, ya sea conmigo o en otro programa en la última semana más o menos, que la presión se sigue aplicando una y otra vez y luego el resorte se libera de forma inesperada y violenta. Y creo que eso es lo que estamos a punto de ver, que Trump se ha excedido y ha malinterpretado los límites de su poder en relación con Rusia. No creo que él reconociera la diferencia entre las grandes potencias y las pequeñas, porque una pequeña potencia como los palestinos puede ser obligada a rendirse, o cualquier otra. Pero para las grandes potencias, si eres China o Rusia, rendirte sería el primer paso hacia tu destrucción, creo. Hay un punto interesante que plantea el profesor John Mearsheimer. Sostiene que una de las cosas más fundamentales y peligrosas en Occidente es la negativa a reconocer que Rusia ve esta guerra como una amenaza existencial, incluida la expansión de la OTAN en sus fronteras. Pero esto es bastante importante, creo, porque si no reconoces que Rusia ve esto como algo existencial, entonces eso lleva a un error de cálculo enorme. ¿Qué ocurre cuando se le ejerce tanta presión? La suposición o el discurso que siempre se oye de los estadounidenses y los europeos es, oh, solo necesitamos presionar más a Putin, entonces retrocederá. Pero de nuevo, para los rusos, retroceder aquí es una amenaza existencial que conduciría a su eventual destrucción. Así que solo hay escalada. Y parece que es hacia ahí donde nos dirigimos ahora, con, como dijiste, una guerra real. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? No, las perspectivas no son buenas, pero el único consuelo que puedo ofrecer es que la primera etapa de una escalada rusa sería aniquilar Ucrania. Ningún gobierno quedaría en Kiev. No es una solución ideal. Y la gente me ha escrito diciendo, oh, eso no es el fin de la guerra. Bueno, evita que algo terrible llegue a Rusia desde quien quiera que esté dirigiendo Ucrania. El caos que seguirá en Ucrania tras la decapitación no se refiere solo al señor Zelensky y a su entorno inmediato. Decían, y por decían me refiero al señor Solovyov, que Rusia debería usar esas aeronaves para destruir la calle Bankova, y bueno, el parlamento con ella, toda la clase política de Kiev que pretenden aniquilar. Así que habrá caos después de que eso ocurra, y no habrá oportunidad para que lo que quede pueda asestar un golpe de alguna consecuencia contra Rusia. Así que eso es un consuelo, no para quienes viven en Kiev, ni para los ucranianos en general, que probablemente acabarán aquí, en las calles de Bruselas, muy pronto, si algo de esto sucede. Pero sí es un consuelo para el resto de nosotros, saber que no se está avanzando hacia el bombardeo de Europa Occidental. Por no hablos, creo que todo el asunto terminará con una demostración de fuerza que destruye Ucrania.
that destroys Ukraine. End of subject. Fin del tema. Quiero conocer tu opinión sobre otra cosa más, en la que he pensado mucho antes. Me pregunto si otro error de cálculo por nuestra parte en Occidente es que tenemos suposiciones sobre cómo escala Rusia, porque cuando creemos que no mantiene sus líneas rojas, quizá los rusos simplemente escalan de otra manera. Quiero decir, a menudo nosotros seguimos este incrementalismo gradual, en el que aumentamos un poco, luego un poco más, según las respuestas que obtenemos. Pero con los rusos, a menudo se ve que se contienen durante un tiempo y luego van, digamos, demasiado lejos, reaccionan de forma contundente. Así que no practican el incrementalismo por el que se conoce a la OTAN. A menudo pienso en el último discurso que dio Putin alrededor de la época en que anexionaron Crimea en 2014. Utilizó una analogía. Habló de empujar un muelle cada vez más hacia atrás hasta que finalmente salta. En esencia, era una referencia a 20 años de advertencias. Dejad de expandir la OTAN en nuestras fronteras, o tendremos que actuar en algún momento. Esa era la idea del muelle. Y luego, por supuesto, a partir de 2014, fuimos desarrollando gradualmente el ejército ucraniano, convirtiéndolo casi en un miembro de facto de la OTAN, ignorando todo lo que venía de Moscú. Y entonces, 8 años después, reaccionaron de nuevo, lanzaron esta invasión, enviando a sus tropas. Y de nuevo, puedes fijarte en lo que ocurrió después de que empezáramos a enviar armas. Lo hicimos. Ellos no hicieron nada, y de repente entran y anexionan 4 regiones. Quiero decir, quizás simplemente no lo sabemos. Tal vez nosotros escalamos, subimos y bajamos la escalera de la escalada de una forma muy distinta a los rusos. Pero este es también un problema del incrementalismo de la OTAN. La razón por la que avanzamos con pasos pequeños es la misma por la que empezamos con tanques, luego pasamos a los HIMARS y después a los F-16, cosas que nosotros mismos reconocemos que podrían desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Porque una vez que das otro paso, es tan pequeño que realmente no parece importar. Pero cuando finalmente llega la respuesta, se siente muy desproporcionada. Así que, quiero decir, nos estamos engañando a nosotros mismos con este incrementalismo. Bueno, explicaría el incrementalismo ruso. Ha sido variable a lo largo de este periodo de 10 años. Pero una cosa que quiero descartar es la idea de que Rusia también fue engañada por Minsk, que fue engañada por Merkel y por Hollande, quienes no tenían intención de aplicarlo correctamente, y que Putin más o menos está de acuerdo con eso. No creo eso, ni por un momento, en el caso ruso. A lo que la gente presta muy poca atención es al hecho de que Rusia, que podría haber destruido por completo a las Fuerzas Armadas ucranianas en 2014, no se atrevió a hacerlo porque sabía lo que seguiría. Un ataque que no tenía por qué ser una guerra cinética. Podría haber sido simplemente un ataque económico contra Rusia, para el cual no estaba en absoluto preparada para resistir. A Rusia le llevó 10 años prepararse para esa eventualidad y sobrevivir a las sanciones del infierno. Así que quizá Ucrania estuvo preparando su ejército todo ese tiempo, y Rusia estuvo preparando su economía todo ese tiempo, y también su ejército. Había una razón para esa contención, porque estaba ocupada haciendo algo de lo que no podía hablar. Creo que esa contención terminó alrededor de 2018 o 2019, cuando se sintieron satisfechos de que sus armas ofensivas más recientes y la modernización de su tríada nuclear habían alcanzado un punto en el que eran superiores y estaban por delante de Estados Unidos por primera vez en cuanto a armas estratégicas. Y entonces estaban preparados para actuar. Así que describiría su contención como calculada, una contención bastante astuta. No fue una contención ingenua ni estúpida, pero lo que hemos visto en los últimos años se parece más a una contención estúpida. Ahora bien, puede que me esté perdiendo algo. Quizá no tenían racionamiento del modelo 3 en 2020.
En realidad, cuenta las cabezas aquí. Podría haber una razón para esto, que mintieran sobre la planta de producción y no tuvieran suficientes recursos para respaldar sus palabras. Podría ser, pero si no es así, si realmente han estado construyendo, como sugerías hace unos minutos, una auténtica reserva de hardware para usarla cuando sea necesario, entonces la contención no tiene mucho sentido. Úsalo o piérdelo, y si no defienden sus intereses, entonces lo perderán. Así que esa es mi respuesta a esta pregunta. En realidad, no era una pregunta sencilla la que hacías. Bueno, nadie desde Moscú me está dando los hechos sobre lo que ocurre entre bastidores. Pero, de nuevo, es una hipótesis que, como sugeriste, entre 2014 y 2022, Rusia estaba haciendo que su economía fuera a prueba de sanciones y también acumulando suficiente fuerza militar por si se producía una guerra de mayor envergadura. Y después de 2022 a 2025, actuaron de manera similar, muy lentamente y con contención, como suelen hacer. Supongo que quizá reconocen que si Ucrania pierde, o más bien cuando Ucrania pierda la guerra, la OTAN podría intervenir, y eso parece ser lo que está ocurriendo ahora. Así que, habiendo tenido 3 años y medio para prepararse, imagino que, aunque no sé qué está pasando dentro de los depósitos de armas, ni qué tipo de misiles hipersónicos han estado acumulando los rusos, doy por hecho que son muy conscientes de que la OTAN se uniría a la lucha después de que Rusia se hubiera desgastado un poco con los ucranianos. En fin, gracias por tomarte el tiempo. Es un tema muy oscuro, pero tengo mucha curiosidad por ver qué pasa mañana. Porque, ya sabes, Trump solo está fanfarroneando o realmente va a seguir adelante con esto, lo que solo puede interpretarse como una declaración de guerra. Así que, gracias de nuevo. De acuerdo, gracias.